Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ahora sí, la clase ya se está grabando. Eh, por una parte, explicarles, ¿no? Cómo vamos a trabajar ahora. Segundito. 7 años de edad que está desaparecido, se le pasó ¿Qué está hablando? Estás viendo el informativo mientras estás pasando clases. Em, por una parte les decía, ¿no? Somos 24, 25 estudiantes tengo en listas, ¿ya? O sea, son todos estos de acá, desde Amurrio, Valderrama, Rocha Suárez, hasta el amigo Vera, que aquí lo ha aumentado porque está en una listita aparte. Son 25 en total, ¿ya? Necesito que nos dividamos en grupos para la siguiente semana, ¿ya? Esto no es por tema de pandemia ni nada por el estilo, sino es porque la siguiente semana ya vamos a entrar a taller. Vamos a hacer la práctica de correas y de cadenas. Entonces, el grupo es muy grande, ¿no? Entonces van a aparecer ahí muchos supervisores, dueños de empresa y uno o dos operarios ahí trabajando como negros, ¿no? Entonces, los voy a dividir, ¿ya? Y eso es porque tenemos solamente dos caballetes, ¿no? Uno que es para correas y el otro que es para cadenas. Entonces, la siguiente clase, esto por favor entiéndanme de forma bastante clara. El 20, ¿no? Hablando con fechas, tenemos presencial. El 27, el Día de las Mamacitas, también tenemos presencial. Vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿no? El primer grupo va a ser desde Amurrio hasta, ¿dónde está? Hasta Pali, ¿no? Todos estos compañeros de acá van a venir el 20, ¿no? La fecha que tendríamos el 20. El resto, ¿no? Que vendría a ser desde Pali, Paniagua, Pinto, Poma, Quispe, Rocha Suárez, Toro, Valdés, Vargas, Zambrana y Vera, van a venir el 27, el día de las mamacitas, ¿no? Van a venir para hacer ya la práctica. Nuevamente estamos dividiendo, pero no es por tema de pandemia ni nada por el estilo, sino siempre se trabaja así en la materia porque, bueno, lamentablemente tenemos solamente dos caballetes para hacer la parte práctica de correas y cadenas, ¿ya? Si alguien quisiese cambiar de grupo o algo, tiene que hacer cambalache, ¿no? O sea, tiene que agarrar a alguna otra persona del otro grupo y con esa persona cambiar. No vale faltarse así nomás de calladitos o sin alguna persona con el que están haciendo el cambio. Ya, o sí tendrían que hacer cambio. Porque una vez que entremos al taller, está igual cabalito. En el taller, esta división que he hecho, nos vamos a volver a subdividir y mientras unos están haciendo correas, el otro cadenas, vamos a dar un tiempito para que trabajen y después van a cambiar. El otro va a hacer correas y el otro va a hacer cadenas. Entonces, si alguien quiere cambiarse de grupo o algo, tiene que tener alguien con quien cambiar, ¿ya? Si no hay alguien con quien cambiar, entonces se respeta nomás, ¿ya? Vamos a respetar la división de grupos. ¿Se entiende hasta acá? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Todo claro. ¿Todo clarín? ¿Ya? Positrón. Ya está muy bien. Entonces, con esta aclaración lo que vamos a ver el día de hoy es correas y cadenas, ¿no? Más enfocándonos en la parte del manejo de los equipos, que es lo que vamos a ver la siguiente clase, y algunos aspectos tal vez que también son importantes. Aquí me he confundido de diapositiva. Aquí está, esta es la que estaba buscando. Entonces, con esa división que hemos hecho, la explicación que voy a hacer ahora, bastante superficial, muchas de estas cosas ustedes ya conocen o están viendo con la profe Patti, tal vez en la parte de transmisiones, pero le vamos a dar una breve repasadita, ¿no? Entonces, por una parte, tenemos el concepto de qué es una transmisión, ¿no? Básicamente la transmisión nosotros la vemos como un elemento
que tome en cuenta lo que es transmitir potencia, transmitimos movimiento, transmitimos torque, ¿no es cierto? Y podemos convertir también el tema de velocidad. Generalmente eso conseguimos nosotros con una transmisión. Algo que hay que tomar en cuenta, incluso para cualquier diseño, la potencia que entra es la misma potencia que sale, de forma ideal, ¿no? Si yo tengo 5 HP a la entrada con mi motor, a la salida tendría que tener 5 HP, sin considerar pérdidas, ¿no? Después viene lo que se conoce como relaciones de transmisión, pero en las relaciones de transmisión no entra la potencia, por si acaso, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros conseguimos con una transmisión mecánica es transmitir potencia, transmitir velocidad, transmitir momento, fuerza, ¿sí? Hay distintos tipos de transmisiones, ¿no? Tenemos desde transmisiones por acoples, tenemos las correas como tal. Engranajes tenemos un sinfín, ¿no? O sea, tenemos, en cuanto a engranajes, tenemos el sinfín corona, tenemos engranajes de dientes rectos, de dientes helicoidales, cónicos, ¿no? Piñón cremallera, y ahí vemos transformación de movimiento, ¿no? De lo que vendría a ser rotacional a lineal o viceversa. Y después vienen las cadenas, ¿no? Lo que es transmisión por cadenas. Un dato aquí bastante curioso es que en correas también podemos transformar de lineal a rotacional o de rotacional a lineal. No sé si ubican de qué tipo de correa estoy hablando. ¿Cuál es la correa que nos permite hacer ese tipo de conversión? ¿Nadie? No sé si ubican la correa trapezoidal. No es trapezoidal, perdón. La correa síncrona, no la que viene con dentado. En muchos casos, cuando hablamos de las CNCs, por ejemplo, una CNC puede trabajar con un tornillo de potencia, ¿no? El tornillo de potencia va a permitir mover los ejes. Cuando tenemos distancias cortas, sí, no hay problema, trabaja bastante bien, ¿no? Pero cuando tenemos transmisiones ya que tienen una longitud más larga de distancia de centros, entonces generalmente se recomienda que se utilice correas por el tema de pandeo, ¿no? Porque si no, nuestro tornillo tendría que ser pues, sumamente rígido, y para que sea rígido tendría que ser de un diámetro bastante grande, ¿no? Entonces, de esa manera, en este caso, por ejemplo, se utilizan correas síncronas, ¿no? La correa síncrona nos va a permitir a nosotros transformar el movimiento rotacional en movimiento lineal de los ejes, ¿ya? Entonces, bueno, hay distintos tipos de transmisiones. Hay un ejercicio acá de relaciones de transmisión que, bueno, aquí básicamente ya está resuelto. Tenemos aquí el motor de entrada, ¿no? Tenemos un sistema de transmisión por correas y tenemos una caja reductora, que por lo que estamos viendo, tal vez es una caja reductora que tiene el sinfín y una corona acá, ¿no? Y aparte de eso, por la relación de transmisión. Esto que dice ratio es la relación de transmisión. La relación de transmisión nos permite a nosotros relacionar la entrada y la salida, ¿ya? Entonces, acá nosotros podemos ver de forma bastante práctica, digamos, cómo nosotros calculamos. Tenemos una velocidad de entrada de 1780, tenemos un diámetro de polea motriz, un diámetro de polea conducida de 6 y de 12, en donde la relación de transmisión aquí es de 2, lo que quiere decir que estamos reduciendo prácticamente a la mitad estos 1780. Entonces estos 1780 se va a convertir en 890. Ahora, la caja reductora tiene una relación de transmisión de 1 a 40. Si estamos dando 40 vueltas aquí, vamos a tener una
una la salida. Entonces prácticamente estamos dividiendo los 890 que teníamos aquí a la entrada entre 40, que es la relación de transmisión de la caja reductora, que nos va a dar un valor aproximado de 22, 21 RPM, más o menos, ¿no? Es algo así tal vez lo que están viendo en elementos de máquinas, o tal vez ya han visto, ¿no? O tal vez recién van a ver, ¿no? Las relaciones de transmisión sí es importante conocer, incluso para cualquier diseño, ¿no? Después tenemos acá, Inge, mande, una preguntita. ¿Puedes retornar a la diapositiva anterior? no, Cruz, no mentira, claro que sí. Aquí está. Sí, justamente ahí, Inge. Quisiera saber cómo se calcula el tamaño de las poleas y Ah, también el tema ¿cómo? de la caja seductora. Ah, ya, ¿cómo dimensionamos? Eh, ya, esto tiene que ver más con cálculo, con diseño, pero te voy a dar una orientación. Eh, las correas son estandarizadas, ¿correcto? El tamaño, si hablamos de una correa trapezoidal, por ejemplo, el ancho y el alto, si yo veo en SKF, en Optibelt, en Goodyear, en cualquier otra marca, el ancho y el alto de la correa trapezoidal no va a variar. ¿Por qué? Porque es normalizado, ¿ya? Incluso de las correas que vienen en pulgadas, porque hay correas también que vienen en pulgadas. Y eso ustedes también tienen que tener cuidado al momento de hacer mantenimiento. Lamentablemente cuando nosotros medimos, la correa en algunos casos ya está desgastada, entonces no nos da el valor real, por así decirlo, cuando yo quiero cambiar la correa y no sé por qué correa cambiar, ¿ya? Pero el tema de las poleas, así como te decía, las correas son normalizadas. Cuando uno hace el cálculo de transmisión de un sistema de correas, la polea conducida, o sea, la que en teoría es la polea de entrada, por así decirlo, si tú no conoces el valor de referencia o no tienes un valor de referencia de tu diseño, ahí sí hay que tener cuidado con la marca o con la línea con la que estás seleccionando tu correa. Como les decía, cuando uno selecciona correas, el ancho y el alto es el mismo, pero las características de la correa en cuanto a resistencia y todo eso varía. Si yo hago mi cálculo, por ejemplo, con SKF y hago los mismos datos haciendo OptiBelt, no sale igual. OptiBelt me recomienda una correa y SKF me va a recomendar otra correa, ¿ya? Ahora, entre una marca y la otra, eh, si yo decido trabajar, no sé, con SKF o decido trabajar con OptiBelt, lo primero que hago es seleccionar la correa. Y para esa correa, el diámetro de la polea conducida nos proporciona el fabricante, nos da el fabricante. O sea, si yo no tengo ese dato de referencia, entonces puedo utilizar lo que me dice el fabricante. Ahora, el otro dato que es importante ya en diseño, esto así ya no tanto teórico, sino más en casos de la vida real, yo tendría que conocer cuánto de velocidad de salida necesito. Si por ejemplo acá voy a ir un ratito aquí a este ejemplo, tengo aquí un acople, tengo un motor, tengo una caja reductora, tengo una correa trapezoidal y una banda transportadora. Yo tendría que saber a qué velocidad quiero que se transporten los objetos que están en la banda transportadora. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Uno, el acople, bueno, nos está permitiendo conectar el eje de salida del motor con el eje de la caja reductora. Entonces el acople, hay distintos tipos de acoples, yo selecciono el más adecuado, hay acoples rígidos, flexibles, generalmente se utilizan los flexibles por el tema de desalineamiento. Después de eso tengo aquí mi faja, es para evitar el tema de vibraciones. Yo tendría que conocer a qué velocidad yo quiero que se transporten por aquí los objetos. Entonces, ese diámetro que yo tengo de entrada, que si no conozco, creo que tengo alguna tablita relacionada a esto, si no estoy mal. A ver si me permites un ratito, Cruz.
capacitación focal, tal vez está acá. Tal vez no está acá. Actualización. Uy, está un desastre mi computadora. Base del motor. Ordenar infocal. Materias, planes globales. No, esto tampoco creo que es. Planes globales. Sigo con eso. Clases grabadas. Tutorías. Instructivos. Capacitación. Operado. Ah, ya creo que está por acá. A ver. Material. Catálogos. Inventor aplicado. Catálogos. Correo. Y creo que es este. Entonces, justamente aquí tengo, ¿no? El catálogo de correas. Lo que te decía, ¿no? Primero seleccionas tu correa, ¿no? Y acá, ¿no? Esto de acá no me lo estoy inventando, es una tablita de OptiBelt, en donde dice, ¿no? Diámetros de polea mínimos recomendados. O sea, si tú no tienes el dato de entrada del diámetro, de acuerdo a la correa, te está recomendando un diámetro estandarizado. Después de eso, de acuerdo a tu relación de transmisión, la relación de transmisión la vas a sacar de acá, de acuerdo a la velocidad que necesitas. En este caso es interesante porque esta es una banda transportadora. Entonces, aquí es movimiento de desplazamiento lineal. Entonces, aquí habría que ver de convertir en velocidad que se conoce como tangencial el movimiento de rotación de esta polea. O sea, a la velocidad que está rotando esto, yo transformo a velocidad tangencial y voy a saber con qué velocidad se va a desplazar el objeto aquí. Entonces, con eso puedo tener más o menos una referencia de a qué velocidad quiero que se desplace. Entonces, se puede hacer al revés. Yo sé a qué velocidad quiero que se desplace, entonces sé más o menos qué velocidad tendría que tener a la salida. Entonces, de esa manera yo puedo seleccionar el diámetro que vendría a ser el de salida, ¿no? Este es el diámetro de entrada y puedo seleccionar el diámetro de salida. Ahora ya hay que tener un poco de cuidado porque hay otras condicionantes más para el tema de cálculo de correas. Una de ellas es la distancia de centros. Si la distancia de centros es muy grande y la diferencia entre diámetros es bastante grande también, quitamos área de contacto con lo que se conoce como ángulo de contacto. Entonces ahí hay una condicionante más. Entonces, si no tienes ese dato, esto ya es un caso real, digamos, ¿no? Si yo no tengo ese dato, podría utilizar un dato de referencia de aquí para empezar, ¿no? Y después de eso voy jugando con la relación de transmisión, porque acá me dice el diámetro mínimo recomendado por tipo de correa. Lo que quiere decir que de 75, obviamente hay otros diámetros de polea que creo que están más abajo. Estos de acá, estos justamente, ¿no? Son diámetros de poleas. Para el tipo Z puedo utilizar estos diámetros estandarizados, para el tipo A estos diámetros estandarizados. Hay que evitar utilizar estos que tienen puntitos porque no son muy usual encontrarlos, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, miren, de acá el mínimo que pueden utilizar es lo que les recomienda acá, pero pueden utilizar otros más grandes, ¿no? Entonces, es más referido pero a cálculo cruz. Entonces, no sé si te ha servido esta pequeña orientación. Sí, sí, Inge. En cuanto al diámetro que menciona, ese es el diámetro Sí, de la polea pequeña, de la de la polea que va pequeña. acoplada al Sí, motor. si estamos hablando de reducción, de la que tendría, exacto, la que tendría que ir acoplada al motor. Aunque no siempre va al motor, mira. Por eso te digo, depende de tu sistema de transmisión. Aquí estaría acoplada ese diámetro polea pequeña, estaría acoplada a la caja reductora y la polea más grande estaría acá, ¿no?
ya para mover los rodillos de la faja o mover la banda transportadora. Pero generalmente cuando hablamos de reducción, sí estaríamos hablando del diámetro de la polea más pequeña. ¿Está bien, Cruz? Sí, Inge, gracias. Ya, muy bien. Entonces, retomando, ¿no? Aquí estábamos viendo el sistema de transmisión. Esto de acá de seguro que ya lo conocen, son las ecuaciones de relación de transmisión. Relacionamos diámetros, velocidad, esto es velocidad angular, la frecuencia, aunque no crean, en este tipo de transmisiones mecánicas se maneja como velocidad también. Tenemos la velocidad rotacional y los momentos torsores. Cuando hablamos de engranajes, aquí se aumenta la relación de engranajes, ¿no? Entonces tenemos dos situaciones, ¿no? Velocidad de transmisión cuando estamos reduciendo y velocidad de transmisión cuando estamos multiplicando. Generalmente, pero nosotros buscamos reducir la velocidad por el tema de que el motor, por más de que esté trabajando en baja, tiene alta revolución, ¿no? Son 1100 RPM, 1420 RPM, entonces bastante rápido. Entonces generalmente buscamos reducir. Muy pocos casos son los que utilizamos el multiplicador de velocidad, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando hablamos de energía eólica, ¿no? Que la velocidad es lenta, entonces para que trabaje el generador necesitamos una caja multiplicadora, ¿no? Entonces en este tipo de casos sí se podría hablar de multiplicación de velocidad, pero generalmente no. O mantenemos la transmisión, o sea que no haya variación de los diámetros, o reducimos, ¿no? En algún caso se puede mantener, por ejemplo, en el caso de los ventiladores, necesitamos alta revolución, pero por la alta revolución no le podemos acoplar el motor directo, le ponemos un sistema de transmisión con poleas del mismo diámetro para que mantenga la velocidad, pero para que la correa absorba las vibraciones, ¿no? Ese es igual un caso un poquito más real, ¿no? Después de eso tenemos los rendimientos, les decía, ¿no? La potencia que entra es la misma de la que sale, cuando no tomamos en cuenta pérdidas. Pero si tomamos en cuenta las pérdidas, hay pérdidas al usar correas planas, correas en B. Aquí lo que estamos viendo es el rendimiento de cada uno de los sistemas de transmisión. Entonces, sí podría llegar a variar la potencia de entrada y de salida, ¿no? Pero en teoría lo que entra es igual a lo que sale en cuanto a la potencia, solo la potencia, ¿ya? Después algunos productos que vienen dentro de, bueno, estos son, no es que venda SKF, pero bueno, para que tengan conocimiento, la gama de productos PT o SSPT que están pensando ustedes, sino así le denomina SKF a su línea de productos de transmisión, es productos de transmisión en realidad, el PT, no es ese otro que están pensando. Tienen cadenas, correas de distintos tipos, acoples, las poleas también las venden. Generalmente nosotros cuando hacemos el diseño fabricamos las poleas, ¿no? No las compramos. Sí compramos la correa, pero la poleita sí la fabricamos. Las ruedas dentadas, ¿no? Para las cadenas y lo que vendrían a ser los bujes. Los bujes son elementos que nos ayudan en el sistema de transmisión, perdón, en el mantenimiento. El buje va de forma intermedia dentro de la polea, ¿no? Con elementos de fijación, cosa de que es más fácil extraer, ¿no? Generalmente cuando nosotros fabricamos lo hacemos más sencillo, ¿no? Le ponemos el agujero con ajuste para el eje y un canal chavetero, ¿no? Agarramos, cepillamos y un canal chaveterito más, ¿no? Entonces, son algunos productos. El principio de operación de las correas, ¿no? El principio de operación, el principio de operación de las correas viene más o menos así. Eh, el efecto se lo conoce como efecto cuña. ¿Por qué se le dice efecto cuña? Mientras nosotros más tensamos las poleas, aparece una tensión de faja y esta fuerza de acá se multiplica y se divide, ya que es simétrico, de la misma manera hacia este lado y hacia este lado. Eso es lo que se conoce como efecto cuña. Por eso es que cuando nosotros tensamos más,
esta fuerza es mayor, la fuerza es mayor hacia este lado, por lo tanto podemos arrastrar más carga, ¿ya? Cuando nosotros tensamos más. Claro que no es lo que se recomienda, ¿por qué? Porque reducimos el tiempo de vida útil de la correa, ¿no? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Inge, A ver, te escucho, te escucho. Perdón, ¿había alguna consulta? sí, Inge, acá Dime, Cruz, te escucho. una preguntita, Inge. Dime, dime. Para calcular la potencia del motor, eh, va muy relacionado con la cosea, ¿no? O sea, para la selección de la cosea va relacionado con la potencia del motor. Ahora, según información y todo, que en caso de que se manipule algún material, consideran bastante lo que es las propiedades del material en sí, densidad, viscosidad y demás. O sea, quería saber cuál es la manera correcta, digamos, para determinar potencia del motor. Momentos de inercia, Cruz. Sí, porque justamente vi eso, Inge. O sea, calculan momentos de inercia, momento torsor, flector, y muy aparte involucran lo que son las propiedades del material, densidad, viscosidad y todo eso. No tanto así, porque el análisis que hacemos es estático. Y en el análisis estático, bueno, tomas en cuenta volumen, el volumen para calcular el momento de inercia y la masa de lo que tú quieres mover. En realidad viene así, o sea, el orden que ustedes deberían seguir, y eso les recomiendo a todos para sus proyectos, es primero tienen que dimensionar el motor de acuerdo a la carga. ¿Cuánto es la carga que ustedes tienen que mover? No es lo mismo mover 50 kilos que 100 kilos y así, ¿no? No es lo mismo. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es calcular el momento de inercia, y con el momento de inercia recién van a calcular la potencia del motor. Ahora, cuando tengas la potencia del motor, recién vas derivando. Esa potencia del motor te sirve para todo. Con eso dimensionas tus correas, con eso vas a dimensionar el diámetro de tu eje, con las fuerzas que va a generar el motor vas a seleccionar tus rodamientos, la chaveta. La potencia es bien importante. El primer paso es el momento de inercia, lo que se conoce como momento de inercia. Entonces no entra la viscosidad, pero sí entra el volumen, la masa del objeto que tú quieres mover, ¿no? Entonces, lo primero es calcular el momento de inercia, y con el momento de inercia recién calcular lo que es la potencia del motor. Esto de seguro que les van a preguntar. Es más, incluso yo les voy a preguntar cuando defiendan conmigo, ¿no? De dónde han sacado de cómo han seleccionado, de dónde han sacado la selección del motor. Porque el motor mueve todo. Es bien importante, es lo primero que se selecciona, y para la parte mecánica es fundamental porque, como te decía, con la potencia del motor calculas el resto. Así tendrían que hacer, Cruz. Eso podrían consultarle a la profe Patty. O sea, es complicado hasta cierto punto. Si tienen todos los datos, se va a hacer más sencillo porque hay ecuaciones para determinar estos valores. Entonces, tal vez podrían aprovechar ahí a la profe Patty, le dicen, no, quisiera calcular el momento de inercia para seleccionar o calcular la potencia de mi motor, ¿no? Y ahí les va a explicar tal vez, ¿no? Alguna ecuación para que puedan hacer, porque hay ecuaciones de momento de inercia que depende del volumen, de la forma del objeto y de la masa que tenga. Pues de acuerdo a eso nosotros movemos con el motor, ¿no? Sería así, Cruz. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta más.
¿Ya? Entonces, vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Ese es lo que se conoce como efecto cuña. Después de eso tenemos algunas consideraciones del funcionamiento, pero bueno, ya lo hemos explicado. Lo que sí es importante conocer es las partes que tiene la correa, ¿no? Tenemos lo que se conoce como la sección de tensión, que es una parte bastante importante, es lo que nos ayuda a tensar en conjunto con las cuerdas de tensión. Las cuerdas de tensión ayudan a amortiguar, ¿no? Les decía que las correas tienen la propiedad de amortiguar las vibraciones, impactos, entonces eso es gracias a las cuerdas, ¿no? Después tenemos la cubierta hay que tener mucho cuidado porque es de un material que se deforma, ¿no? Lo que quiere decir que si nuestra polea ya se ha desgastado el canal, esta cubierta se va a deformar y la correa se va a deformar también, ¿no? Entonces tenemos la cubierta y lo que es el sector de compresión. Después, esto sucede en correas y cadenas, por si acaso, ¿no? Tenemos un ramal tensado y un ramal destensado, y siempre va a ser así. ¿Por qué? Si yo agarro y hago un corte de sección acá, la fuerza que voy a tener hacia este lado y la fuerza que voy a tener hacia este lado no pueden ser las mismas. Siempre hay una fuerza mayor que la otra. Si no, esto no giraría. Si las dos fuerzas fuesen iguales, entonces esto no giraría, ¿no? Entonces, eso es uno de los cuidados que hay que tener, ¿no? Siempre hay un ramal más tensado que el otro, tanto en correas como en cadenas. En la correa no van a sentir tanto. Cuando hagan el montaje de la cadena, ahí van a sentir ya un poquito más que sí, efectivamente, hay un lado más tensado que el otro. En cuanto a las correas, hay distintos tipos de configuraciones. Ejes paralelos, como el que estamos viendo acá, que es el más común, correas cruzadas, que esto es para inversión de giro. Aquí utilizamos ya no la correa trapezoidal común, sino utilizamos una correa hexagonal. Tenemos la semicruzada, que está a 90 grados, que utiliza igual no cualquier correa, utilizamos las correas planas. Y tenemos una correa que es con el rodillo tensor al exterior, que lo que hace es tensamos más la correa, creamos más área de contacto. Esto va a ver más hacia adentro y vamos a crear más área de contacto y de esta manera nosotros vamos a tener mayor capacidad de carga. ¿Ya? Tenemos mayor capacidad de carga. El problema de esto es que tenemos mayor capacidad de carga, pero lo que les decía, ¿no? Cuando tensamos más, lamentablemente disminuimos el tiempo de vida útil de la correa, ¿no? Lo que pasa al contrario acá, el rodillo tensor al interior. Esta va estirando hacia afuera, quitamos área de contacto, quitamos capacidad de carga, pero aumentamos el tiempo de vida de lo que vendría a ser la correa. Después tenemos transmisiones múltiples, ¿no? Esto de acá generalmente nosotros vemos en los motores, ¿sí? Generalmente lo vemos en los motores. Si uno agarra, ve el motor, tenemos el motor girando. ¿Y qué está haciendo girar? Está girando, haciendo girar la bomba de gasolina, está haciendo girar el alternador, ¿no? Entonces se lo conoce como transmisiones múltiples. Los tipos de correas que existen son las clásicas, después tenemos las estrechas. Aquí no está, pero hay las anchas también, solo que las anchas generalmente son a pedido. Ya no hay mucho en el mercado. Normalmente usamos las clásicas y las estrechas. Dentro de las clásicas tenemos las lisas, las poligonales, las trapezoidales, perdón. Tenemos las dentadas, las síncronas, las hexagonales que les decía que es para inversión de giro y las unidas por el lomo, que vienen varias unidas en uno solo, que ahorita les voy a mostrar una imagen. Entre las clásicas y las estrechas, la diferencia es que la estrecha es más estrecha, pero es más alta que la clásica. Tiene mayor área de contacto. ¿En qué casos utilizaríamos una estrecha? Cuando nos sale tal vez en el cálculo, calculamos nuestras correas y salen muchos canales, entonces ocupa harto espacio, ¿no? Entonces queremos reducir el espacio y el peso de la polea. Por lo tanto, podemos utilizar una correa estrecha, ¿no? Ayuda a reducir el espacio.
Los tipos son estos, ¿no? La correa plana, la trapezoidal, las redondas, las síncronas, las eslabonadas, estas de acá trabajan con desalineamiento, y finalmente las unidas por el lomo que les decía, ¿no? Que se les conoce también como poli B, perdón. ¿Sí? Las longitudes de la correa, la longitud que nosotros vemos generalmente en catálogos es lo que se conoce como longitud primitiva, pero tenemos la longitud interior y la exterior, ¿no? La primitiva es importante porque ahí tenemos las cuerdas de tensión, desde donde se está dando el tensado de la correa y desde donde estamos soportando la carga, ¿ya? Después tenemos una distancia de separación, no sé si notan acá. La correa no está entrando por completo. Uno, esta parte de acá no llega hasta el tope. Y dos, hay una pequeña distancia de separación acá, ¿no es cierto? Entonces, eh, esta distancia de separación va alrededor de los 2 milímetros más o menos. No es normal que la correa entre cabalito, quiere decir que ya hay algún tipo de desgaste en el canal. Obviamente estamos hablando de una correa nueva, ¿no? Generalmente, así como les digo, sobresale aquí un poquito, casi unos 2 milímetros. No es necesario medir con calibrador, 2 milímetros a ojo de buen cubero, de seguro que ustedes reconocen, ¿no? Las medidas que ustedes tienen para las correas son estas, ¿no? Las correas clásicas, las estrechas, lo que les decía, ¿no? En una tipo Z y una estrecha, SPZ, que es la parecida, por así decirlo, tiene una longitud de 8 y un ancho de 9.7. En cambio, esta tiene un ancho de 10 y una longitud de 6, ¿no? Entonces, hay de distintos tipos. Las medidas que les decía, ¿no? Cuando sobresale un poco la correa, en realidad es lo que nosotros buscamos, sobresale casi unos 2 milímetros. No es bueno que esté a tope, como les decía, ni mucho menos que se entre la correa, porque eso quiere decir que ya hay desgaste en el canal, ¿no? Entonces algo malo está pasando. Esas medidas que les decía, ¿cuánto puede sobresalir esto? Está aquí, ¿ya? Está aquí. Tenemos el ride out. El ride out es cuánto puede sobresalir. Para las correas de perfil clásico A, B, C, D es alrededor de 2.54 milímetros y en el D, que es un poco más grande, es casi 3, ¿no? Entonces, estos valores, como les decía, uno puede agarrar y ojo de buen cubero unos 2 milímetros aproximado y de esa manera tiene, ¿no? La referencia. Después de eso, algunas ventajas de las transmisiones por correas, ¿no? Dice, son más económicas, sí, es más económica que una cadena, por ejemplo, ¿no? Son confiables hasta cierto punto, son más sencillas, sí, son fáciles de instalar, pero no más que las cadenas son más fáciles de instalar. Son versátiles, quiere decir que se acomodan en distintas posiciones, es lo que habíamos visto acá, ¿no? Tiene distintos tipos de posiciones de trabajo. Esto no tiene la cadena, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo trabajar con cadena semicruzada. Entonces, en ese sentido sí es versátil. Atenúan cargas de choque, eso quiere decir que protegen contra vibraciones, ¿no? Permiten variaciones de velocidad, son livianas, producen menos ruido y vibración, no requieren lubricación, ¿no? Y protegen los equipos. Se lo conoce como fusible mecánico. ¿Qué es lo que sucede? Cuando sobrecargamos el sistema, lo que va a hacer la correa y la polea va a comenzar a patinar, no va a cargar. Entonces estamos protegiendo los equipos, ¿no? En cambio, con las cadenas va a seguir. ¿Por qué? Porque es por contacto directo. En cambio, aquí trabaja por fricción. Entonces va a comenzar a patinar nomás, ¿no? Entonces, de esa manera protegemos los equipos. La forma de selección de una correa es bastante sencilla. Tomamos en cuenta lo que se conoce como potencia proyectada, que es la potencia del motor multiplicado por el factor de servicio. El factor de servicio tal vez ya lo han visto, es esta tablita de acá, que viene en función de las horas de trabajo, el tipo de motor y la aplicación, qué tipo de equipo vamos a accionar. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos el factor de servicio, lo multiplicamos por la potencia del motor y seleccionamos la correa. Por eso les decía, en realidad lo primero que ustedes tendrían que hacer es calcular el motor y después con eso se calcula el resto.
¿ya? Después de eso tenemos estos elementos que se los conoce como galgas o plantillas, ¿ya? Estas galgas o plantillas, esto quiero que me entiendan bien, tienen distintos tamaños de los perfiles de las correas, ¿ya? Es como la historia de la Cenicienta. No es Cenicienta. ¿O era Cenicienta? No, no es Cenicienta. Sí, es la Cenicienta. Esa es la tipa a la que le ponían distintos tipos de zapatitos y solo ella le hacía, ¿no es cierto? Es algo parecido. Lo que sucede es que en el canal de la polea sacamos la correa y a veces la correa, como les decía, yo quiero medir y no me da la medida exacta, entonces no puedo determinar exactamente qué tipo de correa es. Entonces ahí es donde entran estas galgas. Yo tengo que agarrar y como a la cenicienta, zapatito por zapatito, tengo que ponerle hasta ver cuál le hace, ¿no? Así como estamos viendo acá, yo voy probando voy probando todos hasta ver cuál le hace, ¿no? Y una vez que determine cuál le hace, digo, ya es, ahí me va a indicar la plantillita, este es el perfil de la correa, ¿ya? Otra función que cumple esta plantilla es de mantenimiento también. Esta plantilla yo debo agarrar y una vez que he identificado el perfil, en la polea, en el canal, debo poner en distintas posiciones alrededor de la polea para ver si ha sufrido algún desgaste, ¿ya? La otra función es de fabricación. Cuando yo fabrico una polea, tengo que ir probando y tengo que ir viendo, comparando con la plantilla el canal que estoy tallando, el canal que estoy mecanizando. Entonces tiene tres funciones, ¿no? Una de ellas es de fabricación, yo voy probando para ver si estoy fabricando bien. La otra es de mantenimiento para ver si ha habido desgaste en el canal de la polea. Y la otra es para en la polea determinar qué tipo de correa está usando. Entonces tiene esas tres funciones, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Inge, Dime, dime. una pregunta. Bueno, hasta el momento, a lo que estaba diciendo es que sí tenemos que tener sí o sí la polea, ¿no? En la mano físicamente. Ahora, lo que me iba es cómo podemos hacer, porque ahora solamente estamos diseñando, o sea, no tenemos nada en físico y no podemos ir probando, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber yo qué diámetro exacto necesito de la polea? Y en cuanto al canal, el canal va a ir relacionado a la cosea, ¿no? Pero, o sea, el tamaño exacto, más o menos las características de la polea, ¿cómo puedo determinarlo? Ya. Volvemos a entrar en el tema de diseño cruz. Y te voy a decir lo mismo. Ya, una vez que hayas calculado la potencia de tu motor, tienes aquí potencia proyectada. Calculas la potencia proyectada, que es la potencia de tu motor multiplicado por el factor de servicio en kilowatts, te está especificando. Después de eso tienes la velocidad en RPM. Entonces, determinas tu potencia, no sé, no sé, unos 5 HPs y una velocidad de, no sé, 5 HPs y 2000 RPM, digamos. Entonces, 5 HPs me ha salido mi potencia proyectada y 2000 HPs. Entonces, estoy en el perfil Z10, ¿no? Es el perfil de correa que estoy seleccionando. Ese perfil de correa me permite, si es que no tengo el diámetro de polea, me permite identificar aquí cuál es el recomendado mínimo. El recomendado mínimo es de 50. Entonces el diámetro que yo voy a tener de mi polea, el diámetro conductor va a ser de 50. Ahora, el diámetro de salida, ese lo tendría que calcular en base a la relación de transmisión. O sea, cuánto de velocidad yo necesito a la salida. No sé, tal vez necesito, no sé, una velocidad de 500 RPM y tengo 2000 a la entrada, ¿no? Entonces tenemos, a ver, ¿dónde está mi calculadorita? Tenemos 2000 RPM dividido entre 500, que es lo que yo necesito a la salida. Es una relación de transmisión de 4, ¿no? La relación de transmisión de 4, ¿qué va a ser? Acordate de esta ecuación. Relación de transmisión
Aquí les he puesto un conjunto de ecuaciones de relaciones de transmisión. Relación de transmisión es igual al diámetro de salida dividido entre el diámetro de entrada. El diámetro de entrada es 50, la relación de transmisión es 4. Por lo tanto, el diámetro 2, o sea, este diámetro va a ser 200, ¿no? Pero verifico si 200 es estandarizado. Hay otra tablita. Entonces, vengo aquí a las tablas que son del perfil Z y por aquí busco 200. Ah, sí, hay 200. Entonces, puedo usar mis 50 de entrada y los 200 de salida. Entonces, con eso tengo el diámetro de entrada de la polea, el diámetro de salida de la polea para una correa de perfil Z. ¿Está bien, Cruz? ¿Se ha entendido? Sí, Inge. Y otra consulta más, por favor. Claro. En el caso de que tengamos que variar bastante la velocidad, por ejemplo, en nuestro caso es de, digamos, de 2000 RPM a 60 RPM, no va a ser suficiente las poleas, ¿no? Sí o sí tenemos que usar una caja seductora. Ah, ya. Como consejo de conejo, las cajas reductoras que tienen mayor, bueno, podrías usar un planetario, pero no vale la pena porque el planetario es carísimo. Puedes usar una caja reductora sin fin corona. No es límite, o sea, hay más, o sea, puedes tener una caja reductora sin fin corona de 1 a 50, 1 a 70, pero el problema de estas cajas reductoras, eso ya con experiencia te digo, es que la corona se desproporciona mucho, o sea, crece mucho, o sea, la caja reductora se hace grande, muy grande, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es usar cajas reductoras sin fin corona hasta 1 a 40. Entonces tú dices, tengo mi motor de 2000, ¿no? Tengo mi motor de 2000 con una caja reductora de 1 a 40, tengo una vuelta 40 vueltas del tornillo y una vuelta a la salida de la corona. Entonces esos 2000 se van a dividir entre 40. Ahí ya tengo 50 RPM, ¿no? Ahora, si quieres que el sistema no vibre, tendrías que ponerle un sistema de transmisión por correas más. Ahí podrías reducir mucho más todavía, ¿no? La velocidad. Ahora, si después de las correas, con las correas vas a ayudar un poco a aumentar el torque. Si necesitas reducir un poco más, hay dos caminos, ¿no? Uno de ellos es que utilices DIAC, TRIAC, o sea, hagas un poco de electrónica de potencia, utilices un dimmer y varías la potencia, o sea, a través de un dimmer regulas la velocidad, no varías la potencia, regulas la velocidad del motor, pero hay que tener cuidado, ¿no? Hasta un HP yo recomendaría usar esto. 2 HPs ya es mucho para la placa. Fuera de eso ya sería un variador de frecuencia, ¿no? Si es que no llegas a la velocidad que quieres. Inge, pero tengo entendido que este dispositivo, el TRIAC, no es apto para usarlo o sea, en lugares donde haya vibración. Por eso tienes el sistema de transmisión por correa y eso estarías usando para el motor, ¿no? Y la parte electrónica va deslindada de lo que es el sistema de vibraciones. Ahora, sí es sensible, o sea, no por el tema de vibraciones, sino por el tema de perturbaciones. Por eso te decía, si la potencia es mayor a un HP, yo no te recomendaría que utilices DIAC, TRIAC para poner el dimmer y con el dimmer regules. ¿Por qué? Porque vas a tener perturbaciones y no va a funcionar bien. Le podrías poner un capacitor, algún filtro, pasa altos, pasa bajo, le podrías poner, eso ya con electrónica, ¿no? Para mejorar, pero normalmente yo recomiendo hasta un HP nomás, usar el DIMM. Si tu motor tiene más potencia, no te recomiendo, ¿no? Por el tema de perturbaciones. No es tanto la vibración, sino son las perturbaciones de la señal. Entonces ahí ya te recomendaría un equipo más robusto, como sería un variador de frecuencia, ¿no? Eso te va a salir carito, ¿no? Entonces es lo que yo haría, Cruz. Inge, y para evitar el tema de las coseas y todo, ¿se puede usar directamente un motor seductor? Por eso,
Ahorita hemos calculado, Sí, mira, tú me dices yo tengo un motor en baja de 2000 RPM con una caja sí. reductora sin fin Corona de 1 a 40, que es una que yo te recomiendo que uses, porque más grandes de esto, o sea, con más relación de transmisión, se hacen más grandes, pero, o sea, mucho más grandes las cajas. Entonces ya no recomiendo yo, o sea, hasta 1 a 40, después de eso ayudarnos con un sistema de transmisión por correas. Mira, con una relación de transmisión de 1 a 40, estamos llegando a 50 RPM, mira. Ahora no sé exactamente a qué velocidad quieres llegar. A 60 y Con esto ya está, pues. Ahora, hay creo de 1 a 35. No te va a dar exacto, porque incluso ahorita estamos calculando, pero en los casos de la vida real, o sea, ese 50 que hemos salido puede variar, puede ser 48, 52, puede variar un poquito, ¿no? Creo que hay de 1 a 35. Tendrías que ver catálogos. No estoy muy seguro. De 1 a 35, mira, tiene 57. De 1 a 30 hay cajas reductoras. Entonces, de 1 a 30 sería entre 30, tendrías 66. Entonces, no sé, ahí tendrías que ver de jugar al momento de seleccionar, porque que consigas esta relación de transmisión con poleas no vas a conseguir. Ahora, por otra parte, yo te recomendaría que utilices un sistema de transmisión por correa si sabes que va a vibrar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque las correas absorben vibraciones, pero es un consejo, ¿no? Ese sería Cruz. Em, listo, Inge, gracias. Listo, no te preocupes, para eso estamos. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta? Pero ya no de sus proyectos, pues chocos, sino un poquito más de la materia. De sus proyectos, si quieren mañana en lo que revisemos los planos, ahí tal vez les podría orientar un poquito. Pero después coordinen con el tutor. El tutor es bien importante, ¿no? Porque una cosa es lo que yo les digo, después a mí me van a meter en problemas, ¿no? El profe Rodrigo nos ha dicho así, así, y usted nos está diciendo diferente, y luego va a venir el tutor, va a decir, le estás enseñando más mal a mi alumno, o a mi pupilo, a mi, a mi estudiante, entonces traten de coordinar con el tutor, pero si tienen alguna duda en algo en lo que yo les pueda colaborar, ya saben, no hay ningún problema, ¿no? En lo que pueda colaborar, les voy a colaborar, ¿ya? Pero por el momento quisiera terminar esto, porque las diapositivas de Correas son hartitas nomás. Son 62 y estamos en la 7, creo. Ah, no, estamos por acá ya. Estamos en la 25 de 62. Entonces, si mañana tienen alguna duda, alguna consulta, con todo gusto, ¿no? No hay ningún problema. Hasta acá de lo que hemos visto de Correas, no sé si tienen alguna pregunta más, alguna duda, alguna consulta. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, estábamos viendo el manejo de las galgas, ¿no? El manejo de las galgas es bien sencillito, ¿no? Aquí estamos viendo un extremo. El canal está hecho bolsa, ¿no? Está completamente destruido. El uso de las galgas es así. No sé si se llega a ver. Hay una entrada de luz. Les había dicho, para el uso de la galga, uno y muy importante, esto no tiene que llegar a tope. Por otra parte, estos laterales de acá se tienen que poder apoyar. Y después de eso no tiene que haber entradas de luz. Aquí miren, hay una entrada de luz, hay una entrada de luz. Pero es una entrada de luz interesante. ¿Por qué? Porque está entrando así, miren. A ver. Está entrando así como un triángulo. Miren. Es como un triángulo más o menos. Eso quiere decir que aquí lo que está fallando es el ángulo.
algo ha pasado con el ángulo, ¿no? Por eso les decía, las galguitas nos ayudan a detectar distintos tipos de errores. Aquí se nota un poco más. Esto ya está apoyado, como les decía, no debería llegar a tope. Y por otra parte, miren, esto igual de a poquito se está abriendo. Hay una falla de ángulo. Puede ser problema de fabricación. Esto debería ser más profundo y ha fallado el ángulo del canal. Entonces estas galgas son pues bien importantes para la fabricación, para revisar el estado del canal de la polea y para determinar cuál es la correa que corresponde a esta polea, ¿no? Aquí dice 5B, por ejemplo, 3B creo que está. Entonces nos ayuda a determinar eso. Estas galguitas, así como las están viendo, las tenemos en el instituto. Estas las van a utilizar ustedes, ¿ya? Otro dato que es bien importante es el balanceo de la polea. Para eso utilizamos una norma, que es la ISO 1940. ¿Qué es lo que nos dice la ISO 1940? La ISO 1940 nos indica de que tenemos dos tipos de balanceos, el estático y el dinámico. El dinámico es como el de los aros de las movilidades. Agarran y las hacen girar a velocidad de régimen, a velocidades altas, y de esa manera determinan la distribución de masa del aro, ¿no? Si está correcto, no está correcto. Y si no está correcto, no sé si alguna vez han visto, les ponen contrapesos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las poleas. Solo que las poleas cuando compramos de SKF, Optibel, ya vienen balanceadas. Ahora cuando nosotros fabricamos, nosotros tenemos que balancear. Entonces no siempre tenemos los equipos, ¿no? Entonces existe el otro método que es el estático, que es un poquito más, ¿cómo les diría? Es un poquito más empírico. Hay un método bastante interesante que hemos utilizado, ¿no?, para balancear, que era utilizando barras de acero inox paralelas, completamente lisas, ¿no?, con un buen acabado superficial. Entonces el eje lo poníamos ahí con la polea montada y hacíamos girar. Entonces de esa manera hay un momento en el que se quiere autofrenar la polea. Se frena y comienza a balancearse. No, eso quiere decir que no está bien distribuido el peso, la masa de la polea. Entonces, hay dos métodos. Uno, o removemos material con taladro, vamos a taladrar un poquito, vamos a remover material, o le soldamos ahí un arandel, alguito para que podamos balancear, ¿no? El otro método es con los rodamientos, las chumaceras. Ponemos las chumaceras, el eje, la polea y hacemos girar. Entonces ahí igual podemos ver que si se autofrena y comienza a balancearse una vez que se ha frenado, entonces no está balanceado, ¿no? Entonces son algunos métodos empíricos, pero que funcionan bastante bien cuando no tenemos los equipos, ¿no? O sea, no siempre tenemos equipos para balancear poleas, ¿ya? Entonces existen estos dos balanceos, ¿no? El estático y el dinámico. Algunas consideraciones previas al montaje es hay que inspeccionar las correas, ¿no? Les decía, lo ideal no es que esté así a la misma altura, sino sobresale un poquito, pero no que esté hasta el fondo. Eso quiere decir que hay desgaste del canal. Para eso hay que utilizar las galgas, ¿no? Las galguitas, vemos, revisamos nuestro canal. Después es importante hacer una limpieza, ¿no? Quitar cualquier tipo de impureza, porque las impurezas podrían llegar a raspar la correa, ¿sí? Hay que ver el tema de la coherencia de longitudes. ¿En qué consiste la coherencia de longitudes? Uno, y muy importante, si yo tengo una polea que tiene varios canales, varias correas, no puedo mezclar correas usadas con nuevas. ¿Por qué? Porque las usadas ya están estiradas y las nuevas se van a desgastar rápido. ¿Por qué? Porque van a ser las que van a cargar con casi todo. ¿Por qué? Porque la otra está estirada, entonces no va a llegar a cargar lo que debería, ¿no? Pues vamos a desgastar más rápido. No se mezcla correas nuevas y usadas. Otro, no se mezclan marcas de correas. Si yo estoy usando Optibel, toditas tienen que ser Optibel. Si estoy usando SKF, toditas SKF. Lo que pasa es que les había comentado, ¿no? Las longitudes en cuanto al ancho y alto del perfil de la correa trapezoidal es estandarizado, no cambia.
pero aquí son bandidas las marcas. Las longitudes sí varían, la longitud total de la correa, ¿no? Entonces no es bueno mezclar porque vamos a caer en el mismo error de mezclar una correa usada con una nueva. Va a haber un lado más tensado que el otro, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el tema de hay que comprobar, siempre hay que medir las longitudes de las correas antes de montar, incluso si hemos comprado nuevo, porque miren, a veces hasta por tema de almacenamiento las deforman las correas, ¿sí? No se olviden, al final es un elemento elástico, si yo lo dejo en mala posición mucho rato, se va a deformar, va a adquirir esa forma, ¿ya? Entonces a eso se refiere la coherencia de las correas. Al momento de desmontar, lo correcto es hay que quitar el tensado, no hay que usar objetos de forma intermedia. Después de eso, estos elementos para el tensado se toma en cuenta lo siguiente. Tenemos la polea de menor diámetro y la de mayor diámetro. Ustedes mismos decían, ¿no? La de menor diámetro es la que tiene el motor. En realidad es la que tendríamos que nosotros mover. Si yo tengo un ventilador aquí, no puedo mover el ventilador para tensar, tendría que mover el motor. Ahí tienen estas distancias X y Y, que es para calcular más o menos el ojo chino, que se lo conoce, o el agujero ensanchado, para que yo pueda desplazar esto y tensar o destensar, ¿no? Este X y está en función de la longitud de la correa y del perfil, ¿sí? Son valores de referencia. Al final el tensado lo vamos a realizar con equipos de medición por si acaso. Aquí nos dice, ¿no? No hay que usar correas nuevas y usadas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la nueva va a estar bien tensada y la otra va a estar floja, ¿no? Hay distintos tipos de desalineamientos. Para el alineado hay que tomar en cuenta el desalineamiento que se lo conoce como angular, que puede ser vertical, horizontal, y el otro que se lo conoce como desfase paralelo. Para eso tenemos tres métodos. Uno de ellos es usando una regla metálica y verificando 1, 2, 3, 4 puntos de contacto. Eso quiere decir que esto está correctamente alineado, ¿no? O podemos usar una cuerda, una pita. Les digo esto porque en realidad en el instituto tenemos el alineador láser. Pero cuando a ustedes les toque hacer este trabajo, yo les voy a hacer sufrir. O sea, no les voy a dar el alineador láser hasta que no terminen de montar con su reglita. Y después van a verificar con el alineador láser, ¿no? Lo que pasa es que no todas las empresas tienen alineador láser. Entonces a veces uno tiene que valerse de una cuerda, una regla metálica para hacer este trabajo. Entonces hay que más o menos tener una idea de cómo se hace, ¿ya? Después de eso, ¿no? Tenemos el alineador láser, como les decía. El alineador láser puede ir a los costados, pero generalmente siempre es bueno que vaya en los canales para poder verificar el alineado, ¿ya? Después de eso tenemos el tensado. El tensado se puede hacer, ponemos la regla metálica, estiramos la correa y medimos con un calibrador. Y la distancia que tenemos que medir es el spam por 16 entre 1000. ¿Qué es el spam? El spam es la distancia entre puntos de contacto. Ojo que distancia de centros no es lo mismo que puntos de contacto. El punto de contacto es desde donde la correa comienza a tener contacto con el canal de la polea. No es la misma distancia de centro, por si acaso. Entonces se mide esa distancia y se multiplica por 16 entre 1000 y tenemos la longitud que tendría que ser esta, que es la longitud de deflexión. La otra forma es utilizando el tensiómetro mecánico, que vamos a aprender a usar esto en taller, les voy a enseñar. Este es el tensiómetro mecánico. Después el tensiómetro digital, ¿no? Este igual les voy a enseñar a utilizar. Este trabaja por oscilaciones, tenemos también este equipo. Y de esa manera vamos a realizar el alineado y el tensado de la correa, ¿ya? Algunas verificaciones que hay que hacer de la correa. Yo les recomendaría hacer lo que está mostrando aquí en la imagen. Cuando monten una correa, siempre doblenla. Ustedes físicamente doblenla.
para ver si la cubierta no se ha secado y se está rajando. Como les decía, el mal almacenamiento en algunos casos ocasiona este tipo de problemas. Se seca la goma y al final se termina rajando, ¿ya? Algunas recomendaciones, ¿no? Para el almacenamiento: no hay que almacenar en el suelo, hay que evitar las ventanas, exposición a humedad, al sol, no almacenar cerca de radiadores o fuentes de calor, hay que evitar la presencia de solventes, no forzar la curvatura de la correa, eso quiere decir no hay que deformar, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algo que quisieran que repita tal vez. Con confianza, chicos, ya saben, nos llevamos bien. ¿Ya? Vamos a pasar a cadenas. Entonces, las cadenas con las que vamos a trabajar son con rodillos y sin rodillos, ¿no? Las cadenas con rodillos se componen de las siguientes partes. Por una parte tenemos lo que es el pasador, el buje, el rodillo como tal, y la placa externa y la placa interna, las dos plaquitas, ¿no? La diferencia de la cadena sin rodillos es que, bueno, la otra no tiene rodillos, pero tiene el resto, ¿no? Tenemos acá la cadena, la rueda que tiene menor número de dientes se la conoce como piñón, la rueda que tiene mayor número de dientes se la conoce como catalina, ¿ya? Después de esto, hay una forma de identificar, ¿no? las cadenas, que esto les voy a mostrar en la clase. O sea, generalmente vemos así, ¿no? O sea, hay dos tipos de cadenas que tenemos, sin rodillos, con rodillos, y según estándar americano, que son estas de acá, y el estándar europeo que tienen una B. Cada uno de estos números representa algo, por si acaso. Eso en clase les voy a enseñar cómo identificar. Básicamente esta información nos da a nosotros el valor de lo que vendría a ser el paso de la cadena, ¿no? Los que están viendo aquí son pasos. Este valor nos da el paso de la cadena. Entonces les voy a ayudar más o menos a identificar, ¿ya? Porque hay una forma de identificar las cadenas. Después de eso, bueno, hay cadenas que son, como les decía, según estándar europeo, que vienen simplex, duplex y triplex. Y la cadena, según el estándar americano, viene con más hileras, ¿no? De 4 hilos, 5, 6, 8, 10 hilos, ¿no? Hay que tener algunos cuidados. Al momento de lubricar, por si acaso, la lubricación que tienen las cadenas no es por engrase, o sea, no utilizan grasa, sino utilizan aceite. Y eso es por el espacio que disponen. No disponen de mucho espacio, entonces básicamente lo que tendrían que hacer es, eh, o sea, la grasa no entraría, ¿no? O sea, básicamente lo que tendría que hacer es usarse aceite. Y las formas de uso de aceite son 4 tipos. Uno es por brochado, agarramos con brochita, le pasamos el lubricante. La otra es por goteo, ¿no? Tenemos un equipo que va dosificando, va haciendo gotear. El otro es el cárter, o sea, tenemos como una piscina donde sumergimos la catalina, el piñón en el aceite y al momento de girar va salpicando por todo lado y lubrica. Y el otro es chorro bajo presión, ¿no? Generalmente vamos del menos exigente al más exigente, ¿no? Cuando tenemos pocas cargas, muchas cargas y así, ¿no? O sea, el más exigente sería este, ¿no? Generalmente en sistemas de transmisión trabajamos por brochado o en algún caso, si fuese necesario, por baño de aceite, ¿no? Utilizando un cárter. Algunas consideraciones previas al montaje, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta, aquí igual van a verificar la parte de alineado por si acaso, ¿no? Entonces vamos a utilizar el método de la regla metálica. Regla metálica, 1, 2, 3, 4 puntos de contacto, ¿no? Después de eso, el alineador láser también nos sirve para esto, ¿no?
En este caso, como no tiene canales, sí o sí tendríamos que ver de ubicarlo a un costado, ¿no? Al lateral. Después de eso, viene el tema del tensado. Como les decía, hay un ramal más tensado que el otro. Ahora, ¿cómo tomamos en cuenta esto? ¿No? Dice acá, por ejemplo, el juego de la cadena, esta distancia de deflexión, se puede mover manualmente y es alrededor del 4% del spam. ¿Cuál es el spam? Habíamos dicho, es la distancia no de centros, sino de puntos de contacto. Entonces, si mi spam, por ejemplo, aquí es 1000 milímetros, no sé, estamos suponiendo, fuese 1000 milímetros, aunque en este caso es muy, ya, le vamos a poner unos 600 milímetros. Esto no es, perdón, dividido. A ver un ratito. Sería 600 por el 4% de 600 es multiplicado por 0.04, ¿no? Esta distancia de deflexión debería ser 24. La forma que yo puedo tener acá de medir es pongo la regla, estiro la cadena y voy a medir solamente la mitad, solamente 12 milímetros, porque no estoy haciendo de un extremo al otro, solamente estoy considerando la mitad, ¿ya? La otra situación es más interesante porque nos pone otras condiciones, ¿no? Dice en caso de que los centros de los piñones sea vertical, o sea, no sea horizontal como esto, sino el piñón está aquí arriba o aquí abajo, sea vertical. La distancia entre centros de los piñones es mayor a 850, o sea, si es más de 850, puede ser 1000 milímetros, por ejemplo. La aplicación está sujeta a cargas pesadas y paradas frecuentes y cargas reversas. En los cangilones, por ejemplo, ¿no? Los cangilones esos que transportan carga en minería, cuando paran, en algún momento quieren retroceder, ¿no? O retroceden un poquito, pero no mucho, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, ya no utilizamos el 4%, sino utilizamos el 2%, dice, ¿no? De la distancia de deflexión. Algunos cuidados que hay que tener, ¿no? Para la instalación, dice, hay que quitar la cadena vieja, hay que limpiar piñones, comprobar la alineación, hay que verificar los piñones, si hay desgaste excesivo o si existen los dientes en forma de gancho, se lo conoce como pico de loro. Lo que sucede es que en muchos casos las cadenas se estiran, igual que las correas por si acaso, ¿no? Se estiran porque hay desgaste en los bujes, se estiran porque las placas mismas se estiran, ¿no? Las placas se estiran, entonces, ¿qué es lo que sucede? La distancia del paso va a variar, va a ser mayor, entonces lo que tendría que entrar en el diente va a querer sobremontarse en el siguiente diente y así va a trabajar la transmisión. Entonces, en ese tipo de casos comienza a deformarse el diente y se crea como una especie de pico de loro, se deforma, ¿no? A eso se refiere esto de acá. No es esto, perdón. A eso se refiere esto de acá, ¿no? La curvatura, ¿no? Hay que poner una cadena nueva, hay que comprobar si hay lubricación apropiada, hay que poner en marcha y después hay que verificar después de 24 horas de funcionamiento. Esto de las 24 horas de funcionamiento, por si acaso, es tanto para correas como para cadenas. Lo que pasa es que nosotros instalamos y de seguro que se va a estirar un poquito. Entonces, al día siguiente, después de que ha funcionado, hay que volver a verificar y hay que volver a alinear y tensar. Y después de eso ya se puede dejar por un tiempo más prolongado el trabajo, ¿no? Entonces se refiere a eso. Después, ¿no? Un dato que es importante aquí, que hay que tomar muy en cuenta, es cuánto es aceptable que se haya alargado la cadena, del 2 a 3%. Si mi cadena, por ejemplo, mide 1000 milímetros originalmente, aquí vamos a hacer un ejemplito, mide 1000 milímetros, el 3% por 0.03. Entonces ahora ya no mide 1000, se ha estirado y mide 1035, perdón, mide 1035, ¿no? Estamos superando el 3%, eso quiere decir que esta cadena se ha estirado y ya no sirve.
Algunos lo que hacen es acortar, o sea, le quitan eslabones, pero no es bueno. Cuando ya está estirado, el paso está alterado. Entonces no importa que yo que le quite eslabones, el paso va a lastimar el piñón y la catalina. Y los dientes del piñón y la catalina están endurecidos, se les hace tratamiento técnico, entonces vamos a lastimar. En industria no es como de las motos, no es que agarramos y en las motos, por ejemplo, se cambia todo el sistema de transmisión, se cambia piñón, catalina y cadena. En industria el piñón y la catalina normalmente se quedan porque tienen ese tipo de tratamiento. Entonces, lo que se cambia es la cadena. Entonces hay que tratar de cuidar el piñón y la catalina. Entonces el valor que se recomienda es del 2 a 3%. ¿Ya? Hasta acá. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta más. ¿Ya? No los voy a retener más, sé que tienen harto trabajito para mañana. La clase se ha grabado, se las voy a poner en la plataforma. No se olviden, por favor, nos hemos dividido en dos grupos, desde Amurrio hasta Pali, ¿no? Estaría pasando el 20 de mayo. Desde Paniagua hasta Vera estaríamos pasando el 27. ¿Ya? Entonces una semana van a descansar y el otro va a trabajar. Esto nuevamente no es por tema de pandemia ni nada, sino es, así se trabaja en la materia, porque tenemos dos caballetes más y es para que todos participen. ¿Ya? Entonces quedamos hasta acá chicos, no los entretengo más, pónganse a trabajar, quémense las pestañas y nos estaríamos viendo hasta el día de mañana. Que les vaya bien chicos, terminen sus trabajos, rájense, ya están terminando. El último esfuercito, yo creo en ustedes, sé que lo van a lograr, métanle, por favor. Entonces, nos vemos hasta el día de mañana chicos, hasta acá quedamos.